La ilustre Municipalidad de Copiapó y Holbe Televisión presentan Copiapó TV Educa. Hola queridos alumnos y alumnas, bienvenidos a una nueva clase de TV Educa, donde vamos a analizar una clase para sexto año. La clase múltiplos y factores, a pesar que es materia de sexto año, también podrían enfocarse o ser extensiva a más alumnos, ¿cierto? Porque incluso yo he visto estos temas, lo he visto hasta en preguntas de selección múltiple. ¿Ya? Entonces vamos a, primero, mi nombre es Cristian Silva Aguirre, soy profesor de matemáticas de la escuela Hernán Márquez Huerta y, como dije anteriormente, la clase es de múltiplos para sexto año. El objetivo de aprendizaje de la clase es demostrar que comprende los factores y múltiplos de números naturales menores que 100. ¿Ya? Números naturales menores que 100, muy importante. ¿Por qué dice factores acá? Porque los múltiplos y los factores están muy relacionados, ¿ya? Van como de la mano. Entonces, es importante diferenciar cuándo ocupo múltiplos y cuándo ocupo los factores. Este es el objetivo de la clase, es determinar los múltiplos y calcular el mínimo común múltiplo de los números naturales. Solamente en esta clase los vamos a enfocar a lo que es múltiplo. Vamos a dejar un poquito de lado los factores para otra oportunidad, ¿ya? Entonces, objetivo de la clase, muy importante, determinar múltiplo y calcular el mínimo común múltiplo de números naturales. Es importante que ese objetivo de la clase no se le vaya de foco nunca, ¿cierto? Hasta el final tener ese objetivo. Entonces, vamos a empezar la clase con algunas palabras clave para recordar los múltiplos. Entonces tenemos ahí multiplicar, o sea, las tablas de multiplicar, muy importante. También podemos ocupar una suma repetida y infinito, porque los múltiplos son infinitos, muy importante en reconocer y poder aplicar los ejercicios, ¿cierto? Palabras también como mínimo y común, que es un valor igual. Ya lo vamos a ver con detenimiento. Ya. Entonces, múltiplo, dijimos recién que tenía que ver con la multiplicación. ¿Ya? Entonces, ¿tiene que ver los múltiplos con la multiplicación? Sí. Entonces, para eso necesito manejar, como ustedes saben, como siempre los profesores de matemáticas le recuerdan o machacan con que se aprenda las tablas de multiplicar. Yo creo que es lo único en matemáticas que ustedes debiesen aprenderse de memoria, las tablas de multiplicar o manejarlas, ¿cierto? Entonces acá tenemos un ejemplo múltiplo, ocupamos las tablas de multiplicar, ¿ya? Entonces tenemos un ejemplo para 3. Vamos a calcular los múltiplos de 3, utilizo la tabla de multiplicar del 3. Entonces los múltiplos de 3 serían 3, 6, 9, 12, etcétera. Como en la lámina anterior dije que los múltiplos eran infinitos, yo puedo llegar hasta los números que yo estime conveniente, o sea, no tiene límite. Eso quiero decir. Ahí está. Entonces, como el objetivo de la clase solamente es ver números naturales menores que 100, ahí tengo el múltiplo de 3 de un número natural que es el 100. Entonces, la pregunta que me hago es la siguiente. Un número natural, ¿cuántos múltiplos tiene? Infinitos. ¿Ya? Eso es muy importante, insisto, para reconocer y diferenciar un múltiplo de un factor. Esto lo voy a decir solamente una pequeña cosa de los factores. Con respecto a los múltiplos son infinitos, no tienen límite, en cambio los factores sí. ¿Ya? Un concepto muy clave para poder diferenciarlo.
vamos ahora a la primera actividad, que consiste en encontrar los 10 primeros múltiplos de 4 y de 5. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la palabra clave? Multiplicar. Tabla de multiplicar. Entonces tengo para 4 la tabla del 4. 4 por 2, 8, por 3, 12, por 4, 16, por 5, 20, por 6, 24, hasta llegar a 4 por 10, 40. Muy fácil, ¿cierto? Identifico los múltiplos. Voy a llegar hasta el 10 nueva, sabiendo que puedo llegar al infinito, ¿cierto? Y los múltiplos de 5, tengo la tabla del 5, 5, 10, 15, 20, etcétera, hasta llegar al 50. ¿Ya? Entonces cumplí el objetivo de la actividad, era los 10 primeros múltiplos de 4 y 5. Como dije ahí en una de las láminas, ¿cierto? También podemos ocupar una suma repetida, ¿ya? Si no manejo muy bien las tablas, es sumar. Veamos la tabla del 4, ¿cierto? A 4 le voy sumando 4, me da 8, le sumo 4, me da 12, le sumo 4, etcétera, ¿cierto? Podría también utilizar esa estrategia de sumar de una suma repetida, ¿ya? Pero, muy importante, ¿qué pasaría si debo sacar los múltiplos de un número natural muy grande? ¿Cierto? ¿Qué pasaría? Me demoraría mucho, ¿cierto?, en hacer el cálculo, ¿cierto? En cambio, un consejo muy importante es utilizar las tablas de multiplicar. ¿Ok? ¿Se puede usar la suma repetida? Sí, pero en números bajos, porque si no, en la prueba voy a ocupar todo el tiempo en sumar y me va a faltar el tiempo. Vamos a ir a un concepto, el segundo concepto del objetivo de la clase, que es el mínimo común múltiplo. Ya vimos el concepto de múltiplo, ahora vamos a ver el concepto de mínimo, que es el menor valor, y común, que es un valor igual. Para ello necesito comparar dos números naturales, mínimo dos números naturales, ¿cierto? En este caso, el ejemplo, vamos a comparar dos números naturales y vamos a encontrar el mínimo común múltiplo. Veamos, múltiplo entonces, tenemos que ocupar la tabla de multiplicar. Vamos a ver del 3, ocupamos 3 por 2, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, etcétera. ¿Ya? Y el 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, ¿cierto? Entonces, entre esos dos valores vamos a encontrar el mínimo común múltiplo. Yo marqué con rojo acá el 15 y el 30. ¿Se dan cuenta que tiene un valor común entre ambos múltiplos? ¿Ya? Pero el resultado de esto sería el 15. ¿Por qué? Si bien es cierto el 30 es común para ambos múltiplos, pero acá me interesa, en este tipo de ejercicio, me interesa el mínimo. Entonces, entre el 15 y el 30, ¿cuál es el mínimo? 15. ¿Ya? Vamos a ver una aplicación ahora, la actividad 2. Vamos a hacer la aplicación del ejercicio. ¿Para qué me sirven los múltiplos? Esa es la pregunta. ¿Ya? Entonces, esta es la aplicación. Les voy a leer un problema. Aplicación mínimo común múltiplo para dos números naturales. Por ejemplo, dos hermanas, Josefa y Montserrat, deciden visitar a su madre para llevar alimentos en esta crisis de salud. Josefa puede cada 3 días y Montserrat puede cada 4 días. Entonces la primera pregunta dice, ¿cada cuántos días se encontrarán estas hermanas en la casa de su madre? Para a lo mejor ver cómo le está resultando la estrategia, ¿cierto? Y ponerse de acuerdo. Entonces aplico la estrategia de los múltiplos. ¿Qué día se van a encontrar estas hermanas? Recordemos, Josefa puede cada 3 días y Montserrat cada 4 días. Entonces, yo tengo la respuesta acá. Ya vamos a ir a la pizarrita y vamos a hacer el ejercicio y vamos a comprobar que nos dé este resultado. La respuesta es, se encontrarán cada 12 días. ¿Cómo llego al 12?
La segunda pregunta es si empiezan su estrategia hoy, 7 de julio, ¿qué día coincidirán esta hermana en la casa de su madre? O la fecha que coincidirán. Entonces vamos a ir a la pizarra. Josefa puede cada 3 días. Y Montserrat puede cada 4 días. ¿Perfecto? Entonces, la estrategia va a ser múltiplo, ¿ya? ¿Por qué la estrategia múltiplo y no factores? Porque ella va a visitar a su mamá cada 3 días, ¿cierto? Y puede ir, ser infinito, ¿ya? Puede ser infinito las veces que va a visitarla. Por ejemplo, 3 va a ir al 6.º día, 9, 12, 15, 18, 21, etc. Infinito, ¿ya? Por eso dijo que es múltiplo. Y Montserrat puede cada 4 días. Entonces tengo 4, 8, por 3, 12, por 4, 16. Ah, pero ya vi que me apareció un mínimo. No me interesan los demás números que sean comunes. Me interesa el mínimo. Entonces, aquí se produce el común de ambos múltiplos, ¿ya? Podría seguir, pero solamente con el mínimo, ¿cierto? Resuelvo el problema. Ahora, la respuesta 2, esta es la pregunta 1, y la respuesta 2 dice si ellas comenzaron esta estrategia el 7 de julio, ¿cierto? ¿Qué fecha se van a encontrar? Ahí la respuesta decía el 19 de julio. ¿Por qué? Porque ellas se encontrarán cada 12 días, ¿cierto? El más próximo es en 12 días. Entonces le sumaría los 12 días, ¿cierto? Y el 19 de julio sería el reencuentro donde las hermanas, ¿cierto?, se pondrían de acuerdo a ver cómo le está resultando la estrategia. Utilicé los múltiplos, ¿ya? Ahora vamos a ver un ejercicio un poquito más complicado. Ahí tenemos la solución anterior. Josefa puede cada 3 días, ¿cierto? Lo que escribe en la pizarra. Montserrat cada 4 días, ¿cierto? El común es 12. Respuesta 1, 12 días. La respuesta a la pregunta número 2, 19 de julio. ¿Ya? Vamos a ver un ejercicio ahora que tenga una aplicación ahora para 3 números naturales. Vamos a leer el problema. El supermercado Chatis recibe camiones de proveedores de mercadería, uno cada 2 días, uno cada 3 días y uno cada 5 días. Para cada camión, el dueño del supermercado Chatis necesita 5 trabajadores que descargarán y acomodarán los insumos. O sea, en resumen, el supermercado recibe un camión cada 3 días, ¿cierto? Perdón, uno cada 2 días, uno cada 3 días y uno cada 5 días. Y para cada camión necesito 5 descargadores, ¿cierto?, que acomodarán los insumos, ¿ya? Entonces, el dueño del supermercado necesita saber cuántos trabajadores va a contratar el día más crítico, donde se juntarán todos los camiones. Para eso necesito calcular los múltiplos. Yo tengo a la pregunta número 1 que dice: ¿cuántos días se juntarán los camiones en el supermercado o del supermercado? La respuesta es cada 30 días. ¿Ya? Y la pregunta 2, ¿cierto? ¿Cuál es el número de trabajadores que se necesitará para contratar el dueño del supermercado cuando el día
el día que coincidan los camiones. ¿Ya? Vamos a utilizar los múltiplos. Necesitamos entonces, ¿cierto? Cada 2 días llega otro camión, cada 3 días, y llega otro camión cada 5 días. ¿Cierto? Entonces, vamos a utilizar los múltiplos. ¿Ya? Entonces, múltiplo de 2, la tabla del 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 y 30. La tabla del 2. Cada 3 días, la tabla del 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Ah, me apareció entonces un factor común. 30. 30. Llego hasta ahí nomás. Y cada 5 días, la tabla del 5, 10, 15, 20, 25, 30. Ahí me apareció el otro. ¿Ya? Ahí. Entonces, cada 30 días se juntarán los 3 camiones. ¿Ya? Y por cada camión, ¿cierto? Yo necesito 5 trabajadores. Esa es la idea. Entonces, cada 30 días va a ser un día crítico porque el trabajador, el dueño del supermercado va a tener que contratar, ¿cierto?, más trabajadores para poder descargar los insumos. Entonces, tenemos la respuesta cada 30 días, ¿cierto? Y la segunda pregunta, ¿cuál es el número de trabajadores que necesito cada 30 días? Va a necesitar 15 trabajadores. ¿Por qué? Porque se van a juntar los 3 camiones cada 30 días, entonces por cada camión necesita 5 trabajadores y tendría 15 trabajadores. Eso es en esta clase con respecto a los múltiplos. Ahí tenemos la solución, múltiplo de 2, la tabla del 2, camión 2, múltiplo de 3, llega cada 3 días, camión 3 llega cada 5 días, ¿cierto? Y ahí tenemos que el mínimo común son 30 días. Entonces, 30 días, 3 camiones por 5 trabajadores cada camión, y ahí tendría, ¿cierto?, la solución de 15 trabajadores. Para finalizar la clase de los múltiplos, quiero hacer estas 3 preguntas. ¿Con qué palabras reconozco a los múltiplos? ¿Con qué palabras reconozco a los múltiplos? Multiplicar, ¿cierto? Tabla de multiplicar, suma repetida, infinito. Con esas palabras reconozco los múltiplos. ¿Los múltiplos son infinitos? Ah, ya lo dije. Sí, son infinitos. ¿Ya? A diferencia de los factores, que estos son limitados. Por eso reconozco y sé cómo, sé qué ocupar en un determinado problema. Si los números son infinitos, múltiplos. ¿Cómo reconozco en un problema si utilizo múltiplos o factores? Como decía recién, si son los números infinitos, múltiplos; si los números son acotados, factores. Los factores sería para otra oportunidad, para otra clase. Y ahí se van a dar cuenta claramente cuál es la diferencia. ¿Ya? Con eso cerramos. Conclusión, mucha atención. Importante aprender para trabajar con los múltiplos las tablas de multiplicar. ¿Ya? Porque si utilizo suma, puedo llegar a los resultados para números pequeños. Pero para un número grande me voy a demorar mucho, como lo dije. Y para la práctica de ustedes, alumnos, tenemos el libro del estudiante de la página 20 a la página 23. ¿Ya? Y para desarrollar más los ejercicios o tirar más el lápiz, el cuaderno de ejercicios que ustedes
todos lo tienen, me imagino, de la página 8 a la 11. ¿Ya? En todo caso, si no tienen el libro ahí, descargar textos de estudio en curriculumnacional.cl. Bueno, queridos alumnos, agradecer la oportunidad al canal Holberg y también mandarle un saludo a todos los profesores y en especial a los profesores de la Escuela Hernán Márquez Huerta, a mis colegas, con gran afecto. Eso sería. La ilustre Municipalidad de Copiapó y Holberg Televisión presentaron Copiapó TV Educa. Si quieres volver a ver esta clase, puedes visitar nuestro canal oficial de YouTube y en todas nuestras redes sociales.